compartir mi pantalla. Listo. Ya iniciamos entonces la grabación. Ya estoy compartiendo mi pantalla y vamos a empezar la búsqueda de información desde Google, ¿cierto? Desde la web general. Vamos a abrir entonces una nueva pestaña y vamos a abrir el navegador de Google. Hay otros navegadores que nosotros podemos utilizar, pero casi siempre utilizamos este, desde el computador, desde el celular, para asuntos cotidianos y para asuntos académicos. Vamos a buscar entonces el nombre de la materia, es metodología de la investigación. Listo. ¿Por qué empiezo la búsqueda desde acá? Porque no sé si se han fijado en la cantidad de resultados que nos aparece cuando hacemos una búsqueda de información. Nos aparecen miles de resultados o millones de resultados. En este caso, 19.400.000. Así queramos revisar cada uno de los títulos que están hablando de metodología de la investigación, va a ser imposible, ¿cierto? ¿Qué hacemos muchas veces? Abrimos los primeros 3, los primeros 5 documentos. ¿Qué pasa? Hay muchas páginas que no aparecen de primera porque sean las mejores o porque sean las más consultadas, sino que muchas de ellas pagan por aparecer de primeras. Vamos a abrir acá una página cualquiera porque quiero que tengamos en cuenta algo. Cuando yo reviso un documento, cuando reviso una página, si yo voy a utilizar la información que se encuentra acá, yo voy a tener que hacer una referencia bibliográfica, donde yo voy a decir que esa actividad, esa búsqueda que yo realicé, no me estoy inventando el texto, ¿cierto? No me estoy inventando todo lo que estoy escribiendo, sino que tuve unas lecturas previas para llegar a esas conclusiones. Entonces, ¿qué datos necesito para la referencia bibliográfica? Necesito un título de investigación. Muchas páginas, muchos blogs no tienen como tal un título, sino que tienen el mismo tema que estamos buscando. Si en otro momento nosotros quisiéramos volver a revisar como la información, ¿cierto? Buscar otra vez el texto, nosotros vamos a necesitar esos datos básicos porque el link en cualquier momento puede dejar de existir, ¿cierto? Entonces, eso no nos asegura nada, necesitamos un título, necesitamos un autor o un grupo de personas que sean autores o una institución o una empresa que se hagan responsables por el contenido que tengamos, ¿cierto? Porque también lo menciono, porque muchas otras páginas que nosotros utilizamos, que son, por ejemplo, páginas que nos resume en 2 o 3 párrafos todo el contenido de lo que estamos buscando y muchas veces es el resumen del resumen del resumen. Son interpretaciones vagas de personas que no sabemos si son expertos en el área, si son personas de otras áreas que solo están poniendo de pronto su interpretación de lo que piensan que es esa información, ¿cierto? Estas páginas no vendrían siendo fuentes primarias. Las fuentes primarias son estas investigaciones que ahora las vamos a mirar, que van a tener toda una estructura, van a tener objetivos, metodologías, hipótesis, conclusiones y demás. Bueno, sin embargo, nosotros podemos elegir información de cualquier parte, desde Google, desde bases de datos, desde artículos de revista y demás. Vamos a tener en cuenta los datos básicos para la referencia bibliográfica: título, un autor y una fecha de publicación, ¿cierto? En este caso, al final del documento me aparece, es una fecha de actualización. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con estas páginas que tienen fechas de actualización? Que de pronto la semana siguiente, ¿cierto? Ustedes entregan su trabajo, el docente está revisando cada una de las páginas y resulta que, por ejemplo, lo que decía acá en metodología cualitativa ya dice otra cosa, ¿cierto? Allí entonces empieza a cuestionar nosotros cómo estamos haciendo ese ejercicio. Nos puede servir información de 2015, de 2020, cualquier tipo de fecha nos va a servir, siempre y cuando ese documento quede estático y que yo pueda mirar
años después, por ejemplo, como esos cambios que hubo. Que si, por ejemplo, ya cambió, por ejemplo, el significado de metodología cualitativa, ¿cierto? Yo pueda tener ese documento que en su momento fue válido y pueda tener el documento actual donde muestra qué cambios hubo, ¿cierto? En cambio, acá me hacen actualizaciones, pueden eliminar cosas, pueden añadirla, pueden modificarla y no nos vamos a dar cuenta que fue esa información que cambió, ¿cierto? Sin embargo, bueno, tenemos los daticos para hacer una referencia. Algo que yo voy a tener en cuenta también, bastante importante, es revisar si los documentos que yo estoy leyendo, incluso desde blogs, si tienen referencias bibliográficas al final. ¿Por qué? Para yo poder saber a partir de qué documentos, de qué investigaciones este autor o estos autores llegan a esas conclusiones, ¿cierto? Como acá yo no tengo referencias, yo no sé si esta persona es experta en el área, ¿cierto? No sé cuáles documentos leyó, hace cuánto los leyó, yo no sé si esta persona solo está dando una interpretación de lo que piensa o si está resumiendo algunos textos, ¿cierto? Entonces miren que acá empezamos a mirar, a cuestionar la validez de los documentos. Listo. Bueno, ese era como un ejemplo general. Algo que puedo tener yo en cuenta acá desde la web general, desde esta primera búsqueda, es revisar si las páginas son, por ejemplo, .edu.com, que son páginas de universidades, si son de pronto páginas de bancos, diferentes revistas, diferentes periódicos. ¿Qué pasa? Nosotros nunca nos vamos a conformar con una sola lectura, ¿cierto? Puede que ese documento que yo esté leyendo tenga argumentos válidos, tenga argumentos que nos convencen totalmente, ¿cierto? Y que solo con ese texto hacemos el documento, pues nuestro trabajo. Pero vemos que cuando empezamos a ver otros documentos, empezamos a corroborar información, podemos ver que hay algunos errores de ese primer texto. Yo lo digo también por experiencia, con búsquedas incluso muy básicas. Yo tengo acá unas mascoticas exóticas. Yo encontré una página especializada con muchísima información sobre esto. Y cuando yo me puse a corroborar información con otras páginas, yo vi que allí habían muchos errores, ¿cierto? Entonces, nunca nos vamos a conformar con un solo argumento, con un solo texto, sino que vamos a corroborar información a partir de otros. Listo. Vamos a realizar un primer filtro. Voy a abrir otra pestaña y voy a abrir la extensión de Google Académico. Listo. Listo, vamos a realizar la misma búsqueda. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, dime. Entonces, o sea, que no recomienda las de .edu. Sí las recomiendo porque son páginas de universidades que generalmente son de grupos de investigación, pueden ser docentes, pueden ser trabajos de grado. O sea, las que sí recomiendo son .edu.com, páginas de bancos, las que terminan en .gov.com, que son páginas gubernamentales, y también son fuentes confiables las diferentes periódicos y las diferentes revistas. Solo que hemos visto, ¿cierto? Hace poco, que estas revistas o estos periódicos pueden tener una postura política, ¿cierto? Hacia un lado o hacia el otro, y no solo ocurre con revistas nacionales, sino con revistas internacionales. Entonces, por lo mismo, o sea, podemos utilizar esa información porque se supone que estos periodistas están haciendo investigación también rigurosa, pero la idea es confirmar la información o poder ampliarla. Porque lo que hacen, digamos, algunos de estos periódicos y estas revistas, no es que nos digan información errónea, sino que omiten datos, ¿cierto? Y la idea sería entonces complementarlos y nosotros tener una visión general
sobre el tema de investigación para poder de pronto, pues nosotros investigar o nosotros poder ser los que decidamos algún juicio de valor, ¿cierto? Con este tipo de información. Listo. Bueno, esta pestaña que abrí de Google Académico, miren que estamos realizando la misma búsqueda. Ya no tenemos 19 millones de resultados, ya solo tenemos 2 millones. ¿Siguen siendo muchos? Sí, pero miren que acá yo ya voy a encontrar fuentes confiables. Yo acá voy a encontrar diferentes libros. El libro siempre va a ser la fuente primordial, ¿cierto? Porque mire que son información lo suficientemente importante para que quede en un libro y ese libro perdure. Por ejemplo, de información de artículos de revista, que también me aparece acá en estos resultados, también son fuentes confiables, pero los artículos de revista permiten como un desarrollo más rápido del tema, ¿cierto? Entonces, por lo mismo, estos artículos ya uno busca los más actualizados. Los libros es porque son ya información que vamos a tener ahí por mucho tiempo. Por ejemplo, acá en estos 2000 resultados, yo tengo acá diferentes libros, diferentes artículos, bases de datos, trabajos de grado, actas, conferencias y demás. ¿Cómo me está organizando la información? De acuerdo a esta tabla de la parte izquierda, me está organizando la información por relevancia. ¿Cómo me están evaluando esa relevancia? De acuerdo a la cantidad de citas o de referencias bibliográficas que tenga el documento. Entonces, este libro, siendo de 2018, miren que está referenciado 36.425 veces. Significa que hay 36.425 investigaciones que han utilizado la información que encontramos en este libro. A veces, cuando vemos que tantas investigaciones utilizan una información, podemos inferir que esta información es base o es fundamental para el tema que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, miren por ejemplo, este libro también de 2002 está referenciado 2.270 veces, ¿cierto? Miren que entonces todos estos primeros números tienen muchas referencias. Bueno, resulta que todas las palabras clave que yo incluya en el cuadro de búsqueda desde esta plataforma y desde las bases de datos, me las va a buscar, los resultados que me va a buscar, va a ser recuperando todas y cada una de las palabras que yo incluya, ¿cierto? Juntas o separadas. Entonces, acá en los primeros resultados sí me está apareciendo metodología de la investigación, pero yo estoy segura que por la palabra investigación me está apareciendo otro montón de temas de otro montón de áreas, ¿cierto? Que no nos va a interesar en el momento. O nos va a aparecer otro tipo de metodologías. ¿Cómo le decimos al navegador que queremos exactamente esta búsqueda, cierto? Que no nos interesa otras metodologías, sino la metodología de la investigación. Vamos a incluir unas comillas al inicio y al final de la palabra o las palabras principales que tenemos. En este caso queremos que nos encuentre todas estas palabritas juntas. Vamos a encerrar las palabritas en comillas y de 2000 resultados ya tengo 200, perdón, de 2 millones de resultados ya tengo 252.000, ¿cierto? Recuerden que empezamos con 19 millones. Listo, una recomendación entonces para incluir en ese cuadrito de búsqueda. Buscar de 3 a 5 palabras clave y omitir, si por ejemplo no vamos a buscar con las comillas, omitir las preposiciones. Omitir estos conectores como de, la, los, con, para, porque así como en la búsqueda me va a recuperar las palabritas juntas y separadas, a veces nos aparece documentos que no tienen nada que ver con el tema, pero dentro de ese texto se repite mucho, por ejemplo, de, ¿cierto? De, la, los, con, para. Porque incluí, por ejemplo, estos conectores, ¿cierto? En esta búsqueda específica.
porque yo quiero que me aparezca exactamente metodología de la investigación. Si yo solo incluyo metodología investigación, miren que va a ser un poco más difícil encontrar estos resultados. Por ejemplo, acá miren que en los títulos ya no me aparece. Hay documentos que dicen metodología de investigación, ¿cierto? Otros que me dicen metodología de la investigación y textos como este que me dice diagnóstico participativo con cartografía social, innovaciones en metodología de investigación. O sea, ahí desde la redacción hay un problema con tener ambas palabritas juntas, ¿cierto? Por eso incluyo las palabras exactas, incluyendo conectores dentro de comillas. Cuando las busco por fuera no es necesario porque el navegador me va a generar ruido con los resultados. Listo. Listo, tenemos entonces 252.000 resultados. Tenemos más opciones. En este caso, Google Académico, en esta parte izquierda, me va a mostrar filtros por años. Yo quiero saber qué se ha investigado sobre este tema en 2020, en 2017. Si yo quiero saber, bueno, a mí, por ejemplo, me dijeron, o yo leyendo un documento, o el docente me sugirió que, por ejemplo, el tema, supongamos que de 1990 al 2000 fue cuando entonces empezó un desarrollo importante, ¿cierto? Puedo poner ese rango de fechas, 1980, 1990, 2000, 2002, 3, 4, los años que quiera. Cuando a mí me piden información actualizada, generalmente son los últimos 3 años, los últimos 5 años, depende de la cantidad de resultados también que esté encontrando. Voy a filtrar acá por fechas y tengo 22.300, ¿cierto? Miren que empezamos con 19 millones. Bueno, en las bases de datos, en esta partecita izquierda, nosotros tenemos más opciones. Tenemos la oportunidad de mirar qué países son los que más publican sobre el tema, cuáles son los autores que más publican sobre el tema, cuáles son las palabras clave que más están repitiendo entre estos resultados, ¿cierto? ¿Cuáles son esas características específicas que se están mencionando en estos resultados? Como acá no tenemos más opciones, no tenemos más filtros, toda característica que yo quiera saber sobre el tema, lo voy a buscar a un ladito por fuera de las comillas. Entonces, estábamos hablando que hay un filtro por países. Listo, yo quiero saber qué se ha publicado de metodología de la investigación en Colombia, ¿cierto? Voy a incluir la palabra Colombia por fuera de las comillas, me disminuye resultados y solo me busca la palabra Colombia dentro del tema específico, que es el que tenemos en comillas. Si yo pongo toda la búsqueda sin esas comillas, como me busca las palabras juntas y separadas por la palabra Colombia, me empieza a aparecer algunos temas de política, de religión, de cultura, de gastronomía, de educación y otras cosas que no nos pueden de pronto interesar en el momento, ¿cierto? Entonces, el tema específico siempre en comillas fundamental. Mientras más específicos seamos con las palabras clave, encontramos los títulos más apropiados para nuestra búsqueda. Listo, no solo quiero mirar el filtro de Colombia, yo quiero saber de metodología de la investigación, em, por ejemplo, cómo se aplica, ¿cierto? Quiero saber, por ejemplo, quiénes son los pensadores, quiero saber las características, quiero ver cómo se aplica la metodología de la investigación, por ejemplo, en empresas, en la educación superior. Todo ese tipo de datos puedo incluirlos y miren que los resultados van a variar. Listo. Bueno, resulta que todas estas fuentes ya sabemos que son confiables, igual es importante corroborar la información revisando varios documentos. Bueno, quiero mostrar dos herramientas, ¿cierto? De esa plataforma.
A veces nosotros encontramos que, por ejemplo, ese título específico que tenemos allí nos va a responder exactamente la pregunta de investigación que tenemos, ¿cierto? Cuando abrimos la página, nos aparece que debemos de suscribirnos, debemos de pagar por el documento o debemos de pagar por una suscripción a una base de datos, ¿cierto? Muchas de esas veces, muchas de esas páginas que me están pidiendo pagar por la información son bases de datos que el Tecnológico de Antioquia ya tiene por suscripción, ¿cierto? Ya nosotros tendríamos acceso a esas bases de datos, no tendríamos que pagar por la información, no tendríamos como esa barrera que aparece allí. Listo. Si yo, por ejemplo, intento abrir esta y me aparece que es una de las bases de datos que tenemos, si yo sigo mi investigación por acá, a mí la página me va a reconocer como un cliente o un usuario cualquiera. Pero ya les voy a mostrar la ruta de acceso desde la página de la universidad y allí ya nos reconocería como docente, como estudiante, como miembro de la comunidad académica, ya podríamos tener acceso a esa información. Listo, ¿cuáles son las dos herramientas que quiero mostrar? Si, por ejemplo, este texto que yo quiero abrir, que no me permitió abrir porque me pide un usuario y contraseña, ¿cierto? De una universidad, por ejemplo, o una empresa a la que yo no pertenezco, yo voy a revisar esta opción de versiones. Estas versiones me van a mostrar las diferentes páginas donde se encuentra exactamente el mismo documento, ¿cierto? ¿Con qué intención voy a revisar las versiones? Con la intención de que alguna de estas páginas me permita leer el documento a texto completo, ¿cierto? Hay algunos documentos que digamos, por el contenido que tienen, de pronto es contenido muy especializado, no se encuentra en acceso abierto. Ninguna de estas versiones son de páginas de acceso abierto. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a fijar que pertenezcan a una de las bases de datos que tenemos. En este caso, pertenece a la base de datos de Gale y pertenece a la base de datos de EBSCO, ¿cierto? Nosotros tenemos suscripción a esas bases de datos, entonces no tenemos como la barrera de dejar a un lado ese documento por revisar otros, sino que podemos ir directamente a esas bases de datos a buscar ese documento. Listo. Bueno, hay algunas páginas que no me permiten ver esa opción de versiones. Muchas veces es porque es la única página donde se encuentra ese documento y muchas veces depende del tema, si es un tema muy reciente, esa página como tal pertenece a un repositorio. ¿Cómo así? Un repositorio son plataformas que tienen diferentes universidades donde publican los trabajos de grado, de pregrados, de maestrías, de doctorados, de grupos de investigación. Se están publicando entonces en los repositorios. Por eso no aparece publicado en ningún otro lugar. Listo, esos repositorios igual son de acceso abierto, podemos leer los documentos sin ningún problema. El Tecnológico de Antioquia también tiene un repositorio donde está publicando estos trabajos de grado. ¿Con qué intención están los repositorios? Con la intención de que el trabajo de grado no quede guardado en la facultad y nadie más pueda ver ese documento, sino que de acá una persona que esté haciendo una búsqueda de investigación pueda ver la información más actualizada y sus esfuerzos sean como para seguir desarrollando el tema, ¿cierto? De pronto no hacer esfuerzos repitiendo lo mismo que alguien en su trabajo de grado ya hizo. Listo. La otra opción, la otra herramienta que les quiero mencionar son estas comillas que aparecen debajo de cada uno de los resultados. Esas comillas, miren que pongo el cursor Oriana, sobre ellas. Hola. qué pena que te interrumpa. Yo te pregunto, ¿aquí en Google Académico hay alguna opción de filtro para uno acceder directamente a los trabajos o a los documentos que son libres? Que son de Que libre son, acceso. que son de acceso abierto. Bueno, pues la verdad, profe, no sé de pronto como esa opción, porque igual, como
acá no están, digamos, esas herramientas, tocaría incluir de pronto ese filtro desde las palabras clave, ¿cierto? De pronto podríamos revisar, hacer como una especie de filtro desde acá, desde Google Académico, para buscar directamente documentos en repositorios, trabajos de grado, libros o revistas. Pero para información en acceso abierto, no, la verdad no le tendría como ese dato. Ok, muchas gracias. Listo. Bueno, la otra herramienta que les quería mencionar, que les quiero mencionar, son estas comillas que aparecen debajo de cada uno de los resultados, que miren que pongo el cursor sobre ellas y me aparece la opción de citar, ¿cierto? Yo selecciono esta herramienta y me va a mostrar la referencia bibliográfica automática de 3 normas diferentes. Aclaro que todo lo que sea automático va a tener un porcentaje de error, ¿cierto? Sin embargo, esta herramienta es bastante útil y bastante confiable para artículos de revista. Me organiza apellidos del autor, iniciales del nombre, fecha de publicación, me organiza el orden de los datos, me organiza la puntuación, me muestra el título, me muestra en cursiva el nombre de la revista, volumen, número, página, ¿cierto? Miren que es bastante completo. ¿Qué errores me puede estar mostrando de pronto esta opción, esta herramienta? Que a veces no me recupera el primer apellido del autor, sino el segundo, ¿cierto? Y este puede ser un problema para yo buscar nuevamente el documento en otro momento, ¿cierto? Que me muestre los segundos apellidos del autor, que me aparezca toda la información en mayúscula, o depende del formato del documento, como así. Según la Qué norma pena, APA, hola, qué pena interrumpirte. ¿Me puedes volver a hacer el mismo procedimiento para ver cómo lo hiciste? listo, el de las Sí, referencias, el de las referencias. listo, es con estas comillitas que aparecen debajo de cada uno de los resultados al lado de la estrella de favoritos. Desde esta opción tenemos entonces esa referencia automática. Otro de los errores que quiero mencionar es que a veces nos aparece todos los datos en mayúscula o depende del formato en el que se encuentre. Según la norma APA, cada formato se referencia diferente. Un libro se referencia diferente de una revista, diferente de un blog, diferente de una página web, diferente de una ley, de un trabajo de grado, de un video, etcétera. Entonces, vamos a asumir que este título, por ejemplo, como pertenece a un repositorio, vamos a asumir que es un trabajo de grado, ¿cierto? Yo selecciono la herramienta, estas comillitas, para hacer la referencia bibliográfica automática y acá me está mostrando 3 datos básicos: autores, fecha y título. A esto le está faltando información. Por ejemplo, si es un trabajo de pregrado, de maestría o de doctorado, para qué universidad se realizó ese trabajo, y los autores optaron por el título de profesionales en qué, ¿cierto? O de magíster en qué. Esa información es la que habría en este momento que complementar. Entonces, la herramienta nos sirve, la herramienta sí sirve, pero debemos de revisar el contenido que nos esté mostrando. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta hasta este momento? Listo. Bueno, respecto a la duda de la docente con los documentos de acceso abierto o los que son por suscripción, las bases de datos, al tener más filtros, este sí nos va a permitir revisar artículos de acceso abierto, nos va a permitir mirar cuáles son por suscripción o incluso desde los servicios de biblioteca encontramos como un apartado, un servicio donde están toda la lista de las bases de datos gratuitas, ¿cierto? De acceso abierto. Voy a abrir una nueva pestaña, ¿cierto? Ya para mostrar la ruta de
acceso a las bases de datos y vamos a ingresar por la página de la universidad, tda.edu.co. Listo. Listo. Vamos entonces a mirar la forma de acceder a las bases de datos, ¿cierto? Ya hay una forma más rápida, más fácil de ingresar. Desde la página de la universidad ingresamos por la opción de usuarios, por este menú de usuarios, y entramos a la opción de Campus TDA. Listo. Bueno, nosotros muchas veces vamos a tener el campus abierto, ¿cierto? Vamos a dejar sesión abierta, estamos revisando notas, estamos revisando cronogramas y demás. Vamos a ingresar con el nombre de usuario que nos han asignado y la contraseña que nosotros hayamos puesto. Ya sabemos que entonces este nombre de usuario, este correo institucional, nos lo mandaron al correo, ¿cierto? Entonces allí ya tenemos los datos para ingresar. Listo. Voy a refrescar la página porque no me quiere ingresar. Listo. Entonces, nombre de usuario de campus y contraseña. Listo. Ahora sí. Listo. Yo ya cuando ingreso al campus, ¿cierto? Con con el nombre de usuario que nos han asignado, yo ya ingresé al campus y tengo una opción de ver bases de datos y libros electrónicos. Miren que es la única opción que tengo en la parte derecha, ¿cierto? En este fondo blanco, bases de datos y libros electrónicos. Como ya nos registramos dentro del campus, ya con ese clic tenemos el acceso completo al menú de todas las bases de datos por suscripción. Bueno, que mi internet se vuelve un poco lento, pero esperemos igual herramientas. Listo. Listo, tengo entonces acá el menú de todas las bases de datos por suscripción. Ahora que hagamos, digamos, el ejemplo en estas bases de datos, ya les muestro los otros servicios de biblioteca, donde también está la lista de bases de datos suscritas. Por el momento, les voy a mostrar estas. Cada base de datos tiene el logo, tiene el nombre de la base de datos y tiene una descripción del contenido que allí está. Rápidamente les voy a mencionar para qué sirve cada una de ellas, para que sepamos cuáles nos pueden servir y cuáles de pronto no tanto. Entonces, estas dos primeras, ECOE Ediciones y el libro SSO, son bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Estos libros son por suscripción porque no son libros que se encuentren en internet, son libros académicos, multidisciplinares, o sea que encontramos libros de todas las áreas, de ingenierías, administración, pedagogía, educación, sociología, etcétera. Acá los vamos a encontrar. Cada uno, bueno, ¿por qué tenemos varios? Porque cada uno tiene suscripción a diferentes textos. Entonces, si yo estoy buscando metodología de la investigación, puede que en Ecoediciones yo tenga solo 5 libros, ¿cierto?
y ninguno de esos 5 me sirven o ninguno responde a mi búsqueda particular que estoy haciendo. Listo, puedo revisar la otra base de datos. Puede que tenga 20, 30, 50, 100 libros donde alguno me pueda servir. Si tampoco me sirvió ninguno, no me gustó, voy a mirar en otra base de datos de libros electrónicos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque miren que muchas veces cuando estamos leyendo un documento nos aparece de pronto una cita que nos parece importante, ¿cierto? Y esa cita nos lleva directamente a un libro y nosotros no tenemos cómo acceder a ese libro. No está en formato físico, no podemos, en biblioteca no están prestando los libros y demás. Tenemos entonces estas opciones. Y les cuento que, por ejemplo, en uno de estos ejercicios de capacitación, eh, sin querer, estábamos buscando libros de administración y terminamos encontrando el de Chiavenato, ¿cierto? Estaba creo que en ebook 724 y miren que ese libro no estaba en biblioteca, pero sí estaba en bases de datos. ¿Por qué? Porque igual el docente en su planeación consideró que ese libro es fundamental para el tema que estaban trabajando, para el área como tal, por eso lo había pedido y miren que desde acá ya teníamos esa solución. Listo, voy a continuar. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Esto nos va a brindar información muy importante sobre estadísticas a nivel nacional e internacional, sobre productos, sobre sectores, sobre procesos de importación y exportación. Algo que de pronto creo que les puede eh, algo que creo que les puede, digamos, ayudar a ustedes o que va a ser de su interés es que Legiscomex también nos muestra un análisis de empresas colombianas, ¿cierto? Nos muestra estadísticas de comparativos, ¿cierto? Los 2 últimos años o pues, o 2 meses atrás. Nos muestra comparativos de sus ingresos, de sus egresos, de la ganancia bruta, de los activos, los pasivos y demás. Ahora, cuando termine de mencionar estas bases de datos, me cuentan si consideran importante que de pronto revisemos esa base de datos. Listo. Ambientalex, legex.info y saludlegex son bases de datos normativas. La de salud y la de ambiental se enfocan en esas 2 áreas del conocimiento y legex.info aplica para cualquier área. Yo estoy haciendo un proyecto, yo necesito vincularlo a la parte legal, a un artículo, a un decreto, a una jurisprudencia, ¿cierto? Desde acá puedo encontrar información. Necesito saber la normativa para, digamos, uno de estos procesos, ¿cierto? Desde la parte legal, acá vamos a encontrar ese formulario, por ejemplo, esa guía. Incluso para asuntos cotidianos, queremos hacer una tutela, un derecho de petición, toda esa información la encontramos acá. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis a esta base de datos normativa? Porque, digamos, nosotros vamos a buscar el artículo más actualizado, por ejemplo, sobre derechos de autor, ¿cierto? Si yo busco en internet, me aparecen 10, 20, 30 resultados diciendo que es el artículo más actualizado y todos me van a mostrar una redacción diferente. En cambio, desde legex.info o desde estas bases de datos normativas, yo voy a encontrar un solo resultado, que si ese artículo ha tenido algún cambio, me va a mostrar cada uno de esos cambios que ha tenido y a partir de qué leyes se ha modificado todo esto, ¿cierto? Para tenerlo entonces en cuenta. Además, que no vamos a tener diferentes descripciones porque básicamente la información que allí encontramos viene directamente de las entidades que emiten estas normas, ¿cierto? El Ministerio no sé, el Ministerio de Cultura, Ministerio Ambiental, todo este tipo de entidades publican entonces allí. Listo. Atención con estas bases de datos que voy a mencionar, que son las que vamos a utilizar siempre, que sí o sí vamos a encontrar información, que son multidisciplinares, aplica para todas las áreas, que
En su mayoría son artículos de revista, ¿cierto? También podemos encontrar allí libros, capítulos de libro, conferencias, trabajos de grado, actas y demás, pero en su mayoría son artículos de revista. Estas bases de datos son Cengage, Procast, EBSCO, Digitalia, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Siempre vamos a encontrar información. Recuerden que en cada base de datos tengo diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Si yo no quedo conforme con los documentos que encontré en Springer, puedo buscar en EBSCO, entonces me van a aparecer otros documentos. La investigación también consta de eso, prueba-error. Si estoy haciendo la búsqueda de una manera y no estoy teniendo buenos resultados, cambio la forma de mi búsqueda. Si estoy buscando en una plataforma que no me está dando los títulos más apropiados, cambio de plataforma, ¿cierto? La idea es siempre encontrar la información de calidad y la información más actualizada, pero sí o sí responder a esas preguntas de investigación. Listo, Vilex y Notinet, bases de datos normativas junto con leyex.info. Lo que cambia de estas bases de datos es su plataforma. Cómo nos van a mostrar la información, cómo, pues qué filtros nos nos va a ofrecer cada una de las bases de datos, pero en su mayoría son casi los mismos daticos, ¿cierto? Vienen entonces también de las entidades correspondientes y es información totalmente confiable. Magisterio, base de datos especializada en educación y pedagogía, aplica para todas las áreas. Yo estoy trabajando un tema o yo desde mi área quiero vincular algunos temas a la parte de la educación, la parte de la pedagogía. Yo quiero saber cómo explicar, digamos, alguno de estos temas a los estudiantes. Yo quiero ser un poco más flexible, digamos, como con eso, yo quiero orientar, por ejemplo, lo que sé de mi área a esta otra, puedo entonces encontrar todo ese tipo de información allí en artículos y libros. Listo, finalmente, las bases de datos de Gale, ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos junto con las dos primeras. Ya sabemos la descripción, que son diferentes áreas del conocimiento y voy a encontrar diferentes títulos y diferente cantidad de textos. Bueno, ¿tienen de pronto alguna pregunta hasta este momento? ¿De pronto han revisado estas bases de datos y han tenido dificultad con alguna de ellas? ¿O les interesa que revisemos alguna de estas bases de datos primero? Sí, me gustaría como, pues ya, como investigar de alguna base de datos, pero algo así como de finanzas, de algún tema. No tengo uno específico, pero me gustaría como qué base de datos sería como buena para eso, que tú digas pues que nos aconsejes. Listo. Bueno, como les decía, en cada una vamos a encontrar resultados, ¿cierto? Según las búsquedas que he realizado, como enfocada en finanzas, EBSCO se enfoca más como en esto, en la administración, en la gerencia de las finanzas. Vamos entonces a hacer el ejercicio de búsqueda desde acá, desde EBSCO. Mm, Listo, vamos a esperar a que me cargue. Cada base de datos me va a mostrar una plataforma diferente. En este caso, EBSCO solo me está poniendo un primer filtro antes de iniciar mi búsqueda y es porque esta primera opción me permite buscar entre muchas bases de datos de muchas áreas y esta segunda pues ya se enfoca más como al tema de negocios, ¿cierto? Quiero igual hacer el ejercicio con este primero, ya que muchas investigaciones son también multidisciplinares y a veces encontramos información importante que lo publicaron, por ejemplo, de una revista, por ejemplo, que no estaba en el área de negocios, ¿cierto? Voy a abrir este primero para que entendamos a qué me refiero. Listo.
EBSCO, en este momento, como yo le dije que quería mirar en las diferentes bases de datos, acá me las empieza a mostrar por separado. Me dice acá hay una base de datos de empresa sobre temas empresariales, hay otra acá que me está hablando sobre derecho y justicia penal, otro me está hablando de filosofía, otro me está hablando de otras cosas. Yo, para evitar seleccionar alguna de estas, voy a seleccionar este chulito que aparece debajo del botón continuar para que me busque el tema de investigación en todas las áreas del conocimiento juntas, ¿cierto? Voy a seleccionar acá continuar. Listo. Y esta base de datos como tal creo que es la única que nos pone como esas preguntas antes de iniciar la búsqueda, ¿cierto? Otras bases de datos inmediatamente la abrimos, inmediatamente lo primero que tenemos es este cuadrito de búsqueda. Y como cada base de datos es diferente, cada una nos va a ofrecer algunas herramientas adicionales. En este caso, tenemos, por ejemplo, acá la búsqueda básica, ¿cierto? Que son los ejercicios por palabrita clave. Tenemos búsqueda avanzada, si ya sabemos cuál es ese título o cuál es ese autor o cuál es de pronto la revista en la que queremos buscar. Y miren que tenemos acá diferentes opciones en la parte superior. Por ejemplo, materias, acá me está mostrando diferentes tesauros de diferentes áreas. Acá voy a traducir, ahí me disculpan las pocas habilidades que tengo con el inglés, pero ese traductor yo sí lo utilizo mientras busco dentro de estas plataformas, ¿cierto? Mientras leo los títulos, mientras leo las herramientas, pero por ejemplo, este traductor yo no lo utilizo para leer el texto completo, porque allí me puede generar muchos errores al de pronto desordenarme las palabras, al no reconocerme muchas palabras técnicas o científicas que encontramos y terminamos leyendo ideas muy absurdas. Y ahora, en un momento, ya abordaremos ese tema a más detalle. En este caso, miren que acá me está apareciendo una opción de materias y me está apareciendo unas opciones que me está hablando de tesauros de biblioteca, tesauro verde, tesauro ambiental, tesauro de negocios. ¿Qué es un tesauro? Un tesauro es como una especie de diccionario que me muestra cuáles son las palabras autorizadas para hablar de ciertos temas. ¿Cómo así? Nosotros hablamos con un lenguaje natural, ¿cierto? Y voy a hacer acá como el ejemplo, pues un ejemplo del área social que me acuerdo en este momento. Y es que yo estaba buscando, por ejemplo, violencia intrafamiliar, que fue el tema sugerido. En un tesauro, ¿cierto? Creo que era el jurídico, encontré la opción o la sugerencia de no buscar por violencia intrafamiliar, sino buscar por violencia de familia. Y los resultados me cambiaron muchísimo y los títulos que encontré también. ¿De qué me di cuenta? Que las palabras correctas para buscar sobre el tema y las palabras correctas por las cuales se investiga sobre el tema era ese que me estaba sugiriendo el tesauro. Listo. Publicaciones, acá me está mostrando entonces diferentes revistas que puede estar teniendo, pues que podemos tener acá en las diferentes bases de datos. Vamos a escribir simplemente acá la palabra finanzas, ¿cierto? Palabra clave. Listo. Bueno, ¿dónde tengo la cantidad de resultados? En la parte superior tenemos 4.282 resultados y muchos resultados que nos habla de la palabra finanzas. Si tuviéramos una palabra compuesta, por ejemplo, buscar finanzas públicas, ¿cierto? No nos interesa otro tipo de finanzas. Recuerden que incluiríamos estas palabras entre comillas, ¿cierto? Para que no me recupere las palabras separadas, sino únicamente los títulos que tenga ambas palabritas juntas. Vamos acá a hacer el ejercicio de buscar, por ejemplo, finanzas públicas.
Vamos a mirar cómo nos va a modificar estos sin comillas y con comillas. Acá tenemos 4.282 resultados. Buscando por finanzas públicas, tenemos 308. Bueno, sí me los están entonces buscando juntos. Y vamos a ver si en esta base de datos aplica las comillas. En su mayoría sí aplica. Vamos a revisar. Bueno, un error es muy común en estas, bueno, no sé qué seleccione acá. Di un clic sin querer en algún lado. Bueno, un error que ocurre mucho es que yo les estoy asegurando que siempre vamos a encontrar información, ¿cierto? Pero resulta que a veces ustedes hacen la búsqueda en diferentes bases de datos y tienen 0 resultados. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que Google, si escribimos una palabra mal, si ponemos una letra más o si nos falta una letra, si ponemos una tilde, si la ponemos al revés o demás, nos va a mostrar igual resultados y nos va a hacer las correcciones de las palabras. Estas bases de datos son un poco más, pues son un poco más minuciosas con esto, porque así como tienen muchos requisitos antes de aceptar un documento, el contenido de un documento, la forma de un documento, también son muy cuidadosos a la hora de ingresar los metadatos, título, resumen, palabras clave, autores, etcétera. Vamos a buscar acá con un pequeño error. Y miren que tengo 0 resultados. A veces me puede aparecer solo resultados que me hable de la palabra finanzas, pero miren que por una letra adicional tengo 0 resultados. Cuando tengamos 0 resultados, lo más probable es eso. Así sea que nos haya faltado una tilde, todo eso puede generar algunos errores. Bueno, ahora sí vamos a revisar bien las herramientas que vamos a encontrar. ¿Cierto? Miren que tenemos acá la lista de resultados, tenemos diferentes filtros en la parte izquierda, algunas bases de datos tienen más, otras tienen menos, todos pueden ser diferentes. Bueno, acá me permite limitar a texto completo, a referencias bibliográficas o a publicaciones académicas arbitradas. Estas arbitradas son evaluadas por expertos en el área, ¿cierto? Miren que acá hay otras que también son evaluadas solo por la revista y otras que tienen como una revisión adicional. Nos muestra el rango de años. Según esta publicación o estas opciones, acá hay documentos desde 1950. Documentos lo suficientemente importantes para que pasen de ese formato físico a estos formatos ya digitales, ¿cierto? Podemos poner el rango de fecha que queramos, podemos decir acá si queremos libro, revista, trabajos de grado, capítulos de libro, conferencias y demás. Acá está la opción de mostrar más. ¿Qué otras opciones tenemos? Bueno, en este caso tenemos muchos filtros, filtros por bases de datos, filtros, por ejemplo, por países. ¿Cuáles son los países que más están publicando sobre finanzas públicas? Miren que acá me aparece la lista. Puedo seleccionar las opciones que yo quiera, pero cada uno de los filtros que yo incluya, eh, digamos que va a interferir con los otros posteriores. Por ejemplo, si yo estoy haciendo mi búsqueda sobre finanzas públicas y yo selecciono la opción de Colombia como primer filtro, miren que solo tengo 6 resultados. Pero resulta que yo también quiero revisar la información más actualizada. Puede que cuando busque información actualizada no tenga resultados porque estos 6 documentos de Colombia de pronto estaban en otro rango de fechas. Si primero me interesa saber qué es lo que se ha publicado en los últimos 5 años, después puedo mirar los países donde más se esté publicando el tema. Puede que Colombia esté o no esté, o que la cantidad de documentos puedan cambiar. El orden es de acuerdo a lo que yo necesite primero para poder ir como especificando esa búsqueda. Tengo entonces filtro por países, filtros por género, por edades,
por idiomas, ¿cierto? Español 237, inglés 53. Listo. Tengo también filtros por empresas, por editores, por los tesauros que yo les mencionaba, ¿cierto? Que acá me aparecen entonces otras opciones de búsqueda, políticas económicas, por ejemplo, ¿cierto? Listo. ¿Cuáles son, por ejemplo, los que yo más utilizo, ¿cierto? Y con los cuales yo siempre filtro. Por un rango de fechas. Bueno, hago un paréntesis. Acá hay un filtro que se llama materia. En otras bases de datos se puede llamar asunto o se puede llamar palabras clave. ¿Qué nos va a mostrar? Las palabras que más se están repitiendo dentro de los documentos. Entonces, la palabra tendencia es finanzas públicas, después me hace un filtro por México, después hay 21 documentos que hablan de la palabra Colombia. Miren que este filtro, por ejemplo, por palabra clave, me está mostrando que hay 21 documentos que están investigando a Colombia, pero muchos de ellos pueden ser extranjeros, ya que el filtro de geografía o de lugar me muestra que publicados en Colombia solo hay 6, ¿cierto? Miren como las variaciones que empezamos acá a tener. Bueno, finanzas, gasto público, economía, Colombia y México. Bueno, vamos a filtrar acá por las fechas más recientes, ¿cierto? De 2017 a 2021. Y vamos a mirar cómo estas palabras clave pueden variar a partir de esa decisión. Listo, ya tengo 101 resultados. Y miren que ya las palabras se han modificado, ¿cierto? Las palabras clave. Miren que de 2017 a 2021 ya solo hay 4 documentos que hablan de la palabra Colombia, ¿cierto? Ya no hay 21, ya hay 4. ¿Qué me está mostrando? Que como una nueva tendencia está la palabra fiscalidad, está la palabra deudas públicas, que eso no lo encontramos como en un rango de años global, ¿cierto? General, perdón, sino que lo encontramos en estas fechas recientes. Podemos seleccionar todas las opciones que queramos. Vamos a empezar entonces a disminuir resultados. Listo. Listo, tengo acá cuatro documentos. Ahora vamos a tratar el tema del idioma. Si estamos buscando en español, ¿por qué estamos teniendo títulos en inglés o en otro idioma? Porque es de acuerdo al requisito de la revista. Hay revistas que tienen como requisito que título, resumen y palabras clave estén en ambos idiomas. Por ejemplo, ruso y español, portugués y español, inglés y español. Pero hay otro montón de revistas, en su mayoría, que solo tienen como requisito que todo el documento esté en inglés, incluido título, resumen, palabras clave. Yo me he encontrado con muchas investigaciones de universidades colombianas, incluso de universidades de acá de Medellín, que tienen todo el texto en inglés. Desde su título, resumen, palabras clave, todo el texto totalmente en inglés. ¿Por qué? Requisito de esa revista científica. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Y qué vamos a mirar también? Que los países que más investigan son países como Estados Unidos, India, China y Rusia. Los países latinoamericanos casi no investigan. Entonces, si yo quiero encontrar la información más actualizada, también va a ayudar buscar en inglés, porque así como ese buscador no me entiende alguna palabra que esté mal escrita, tampoco me va a entender, eh, pues tampoco me va a hacer como una traducción automática de la palabra. ¿Qué recomiendo? Para la búsqueda de la información, para de pronto la traducción del texto por párrafos o de algunas ideas, utilizar traductores académicos. Hay varios, ¿cierto? Pero este es uno de los que yo más utilizo y es con el que yo suelo hacer los ejemplos. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, acá finanzas públicas, ¿cierto? Vamos a incluir acá. Listo.
Tenemos una traducción y tenemos una alternativa. ¿Por qué nos muestra alternativas? Porque este traductor también tiene un tesauro integrado. Entonces, vamos a copiar la palabra en inglés. Volvemos acá a EBSCO, ¿cierto? Mire que acá en la parte izquierda nos aparece cada uno de los filtros que hemos realizado. Yo voy a hacer la búsqueda acá con estos filtros ya realizados, pero muchas veces cuando yo cambio la búsqueda, a veces, por ejemplo, esas materias o esas palabras clave no aplican con el tema que ya estamos buscando. Porque en inglés, por ejemplo, puede que ya las palabras clave sean otras. Vamos a incluirlo acá, vamos a hacer el ejercicio para ver si obtenemos resultados. Listo. Miren que de 4 resultados finales que habíamos obtenido, ya tenemos 87,000, que me habla de finanzas públicas. Y acá me tiene entonces también los filtros que habíamos puesto, 2017 a 2021. Nos había aparecido ahorita como 200 resultados, ya tenemos 87,000. Podemos pensar, bueno, es mejor encontrar pocos resultados para poder encontrar los títulos. No, la idea es encontrar la mayor cantidad de resultados para poder aplicar todos los filtros que se puedan relacionar a la búsqueda que estamos realizando. En este caso, miren, por ejemplo, que la materia, recuerden que ahorita me hablaba de 4 temas específicos, entre ellos México y Colombia. Miren que ya buscando en inglés, ya las palabras tendencias son fiscalidad, Donald Trump, Junta de Gobernadores, ¿cierto? 4,300 resultados, Estados Unidos, finanzas públicas, gasto público y demás. Países que más publican, Estados Unidos, Gran Bretaña, China, India, Italia, Australia, ¿cierto? Miren que me cambia mucho la cantidad de resultados. Y esta base de datos tiene como el valor agregado de que ya también nos están incluyendo videos en las bases de datos, ¿cierto? ¿Vamos a encontrar pocos resultados? Sí, porque es que los videos ya es algo reciente, pero tenemos acá entonces todas las opciones. Si yo, por ejemplo, en las materias, yo acá tengo la opción de ver más, puedo seleccionar todos los que yo quiera, presupuesto, gasto público, impuestos, deudas públicas, tasas de interés, leyes de impuestos y demás. Puedo seleccionar todas las que se acomoden a mi pregunta de investigación, ¿cierto? Y me va a disminuir resultados seleccionando esta opción de actualizar. Bueno, si de pronto en esas materias no está esa característica que yo quiero encontrar, vamos a organizar la forma en cómo estamos buscando. Vamos a aplicar comillas para la búsqueda puntual y vamos a incluir, por ejemplo, la palabra Colombia, ¿cierto? Supongamos que no la vimos en ningún lado. Podemos aplicarla por fuera de las comillas. Y vamos a mirar la cantidad de resultados. Listo. Miren que ya tenemos 2,179 resultados. Acá me dice que no hay una búsqueda puntual de lo que estoy realizando, pero tengo unas opciones que me está relacionando alguna palabra con la característica adicional. Bueno, vamos a mirar entonces qué nos aparece a nosotros cuando abrimos un documento. Algunas bases de datos, desde esta lista de resultados, me puede mostrar la cantidad de veces que ha sido referenciado, me va a permitir con alguna herramienta por acá debajo, por ejemplo, como para mirar los resúmenes, para mirar las palabras clave. En este caso solo nos permite ver en PDF, vamos a abrir igual acá el texto. Nos va a permitir guardar en una carpeta dentro de esta plataforma. Cada base de datos nos va a permitir crear un usuario.
¿cierto? Miren acá la opción de carpeta. ¿Para qué? Para que no tengamos que volver a realizar toda la búsqueda. Si de pronto no queremos descargar los documentos porque estamos consultando desde diferentes equipos, en diferentes lugares, miren que desde la misma plataforma tenemos la opción. Tengo que hacer también otra aclaración. Resulta que diferentes bases de datos, miren que igual ya tenemos el acceso a los textos completos, pero hay algunos documentos que están más restringidos, ¿cierto? Por la especialidad de pronto del tema, ¿cierto? O por alguna de las herramientas que tenga la plataforma. Si de pronto para ingresar a alguna de ellas nos va a pedir un usuario y una contraseña, ¿cierto? Que creemos ese usuario, lo podemos hacer sin ningún problema con el correo institucional, porque ya la universidad está pagando también por esa suscripción de nosotros y podemos hacerlo con el @TDA, @correo TDA, @egresado TDA, pues como tengamos eso, pero que nos reconozca como miembros de la comunidad de esa institución. Tenemos acá el título, Hola, qué tenemos... pena, Hola, te dime. interrumpo. ¿Cómo guarda uno pues el archivo o pues el documento que encontró? ¿Cómo es que lo guarda? Que no vi, qué pena. Que dijiste algo de las carpetas, pues si uno está en otro lugar y encontró un documento para guardarlo y no tener que hacer la misma búsqueda. Listo. Casi siempre nos muestras como el logo de una carpetica y un más. Por ejemplo, ahora en la lista de resultados teníamos una carpeta con un más adentro al lado del título. Como acá ya abrimos el título, que muchas veces cuando lo guardamos es cuando ya lo revisamos, miren que tengo unas opciones en la parte derecha. En otras bases de datos, estas herramientas casi siempre nos aparecen sobre el título, que nos permite acá añadir a carpeta, que sería guardar dentro de esta misma plataforma. O también esta y otras bases de datos nos va a permitir guardar el documento en la nube, en el Drive, en la nube del correo de Gmail, que viene siendo Drive, en la nube del correo de Outlook, ¿cierto? Nos va a permitir imprimir, enviar por correo, guardar, crear, por ejemplo, un enlace, ¿cierto? Enviar como ese hipervínculo a otra persona y también vamos a tener la opción de cita. Nos va a aparecer diferente en todas las bases de datos. Nos puede aparecer comillas, nos puede aparecer cita, nos puede aparecer bibliografía o exportar cita. Y nos va a mostrar también la referencia bibliográfica automática. Listo. Miren que seleccioné la opción de citas en la parte derecha y nos muestra acá citas con diferentes normas. En este caso nos está mostrando con norma APA. No estoy segura qué versión es esta norma, pero igual como recuerden que todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error, igual vamos a revisarla. Y miren que es mucho mejor nosotros hacer la referencia con uno de estos documentos, ¿cierto? Que vienen desde revistas científicas, revistas revisadas por expertos, y que su página, la página o el DOI, la URL, nos va a mostrar que sacamos esa información desde bases de datos del Tecnológico de Antioquia, ¿cierto? Eso por una parte. Listo, ¿qué les quiero mostrar? Acá nosotros miren que ya abrimos el título, nos está mostrando información básica. Autores, la revista, las palabras clave, el resumen, ¿cierto? Datos básicos. Listo, ¿dónde veo el texto completo? En este caso tengo el texto completo en PDF en la parte izquierda, perdón. Porque es importante también el PDF. Si yo voy a citar, ¿cierto? Yo voy a copiar una idea y la voy a pegar en mi trabajo porque me parece importante esa idea del autor, ¿cierto? Copio y pego. Miren que cuando yo hago una de estas citas, yo debo de incluir el apellido del autor o de los autores, debo de incluir la fecha
de publicación del documento, y si es una cita textual, o sea, copio y pego, debo de tener la página donde se encuentra. En este caso, por eso necesitamos también el PDF. Lo podemos descargar, lo podemos imprimir. Y en esta base de datos como tal, miren que tenemos incluso los títulos en la parte izquierda, ¿cierto? Que también nos permite como ir directamente a esa página. Voy a volver acá al registro detallado. Desde la parte izquierda, el menú de la parte izquierda, vamos a observar muy bien eso. Listo. Entonces, a veces nosotros solo vamos a tener, pues en esta base de datos muchas veces nos aparece solo la referencia bibliográfica, ¿cierto? O sea, no vamos a tener el texto completo. Miren que acá esta base de datos nos permite tener el correo electrónico de los autores. Si el documento no está a texto completo acá en PDF, yo le puedo escribir a alguno de los autores que por favor me envíen el documento, y en la mayoría de los casos ellos nos envían ese documento al correo. Listo, ¿tienen de pronto alguna pregunta hasta este momento? Listo. Algo también importante, cuando yo, por ejemplo, estoy revisando uno de estos textos, de estos documentos, revisar las palabras clave, porque puede que encontremos algunas palabras técnicas o científicas o algunos sinónimos que nos permita tener mejores búsquedas de información, ¿cierto? Como todo es prueba-error, puede que acá encontremos las palabras más apropiadas para encontrar eso que queremos encontrar. Bueno, voy a cerrar esta base de datos porque quiero mostrar el menú de biblioteca para hacer énfasis en 3 daticos puntuales. ¿Listo? Bueno, voy a abrir la página del Tecnológico de Antioquia. Listo, voy a ir cerrando por acá para optimizar ancho de banda. Listo. ¿Cómo ingreso al menú de biblioteca? Voy a ingresar desde tda.edu.com, voy a ingresar a este menú de micrositios y voy a ingresar a la opción de biblioteca. Listo. Acá voy a encontrar entonces todos los servicios que ofrece la biblioteca, entre misión, visión, algunas guías y demás. Quiero hacer énfasis en tres cosas, perdón. La primera, miren que acá tenemos también la opción de bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Esta es otra forma de ingreso. No se los mostré porque es un poco más larga. Yo selecciono acá esta opción de bases de datos en suscripción, me las muestra separaditas, me muestra un video de ayuda para cada una y me muestra un link de ingreso. Pero ese link nos va a llevar al menú de todas las bases de datos juntas, igual nos toca loguearnos de la misma manera. Quería mostrar que acá se encuentra bases de datos gratuitas, ¿cierto? Acá hay una lista de bases de datos multidisciplinares y hay bases de datos especializadas donde podemos encontrar información a texto completo, ¿cierto? Esta información que vamos a encontrar acá también es información de calidad. Esta información, por ejemplo, desde las revistas, son los que revisan el contenido de estos artículos que se van a publicar y ellos son los que dan como esa garantía de que la información es de buena calidad o no, ¿cierto? Miren que acá tenemos varios. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre bases de datos gratuitas y las que están en suscripción? Y es que algunas revistas o algunos autores que están muy bien posicionados en el ranking de investigación publican primero en
estas por suscripción en vez de las gratuitas, ¿cierto? O también tenemos pues como la opción de que son algunos textos que están muy especializados y por lo mismo pues son temas digamos muy específicos y por eso también se publican primero en estas bases de datos por suscripción. Aclaro que en esas bases de datos en suscripción nos va a recuperar diferentes revistas o diferentes textos en formato pues de acceso abierto y en otras que son por suscripción, ¿cierto? O sea, unas que son pagas y otras que son gratuitas. La cosa es que estas bases de datos en suscripción, igual ellas son las que deciden, cada base de datos, cuáles revistas son de muy buena calidad, ¿cierto? Así sean gratuitas o sean pagas, para poder estar allí. Y el plus de la base de datos como tal son los filtros que me van a mostrar para poder hacer, digamos, las búsquedas más adecuadas, ¿cierto? Son como los filtros, es la plataforma, todo eso es como el plus adicional. Y pues el tercer datico que les quiero mencionar es este de este servicio de digitalización de colección de revistas, perdón, digitalización de la colección de libros y revistas físicos. ¿Qué pasa? Este servicio es nuevo. Por cuestión de pandemia, los libros no se pueden prestar por pues como el riesgo de contagio con el papel, que el libro tiene que entrar en cuarentena por lo menos 14 días. Entonces allí no estaríamos como cumpliendo con darle solución a las personas con, eh, pues con su necesidad de información, ¿cierto? Yo le doy clic acá a este servicio y básicamente voy a encontrar una información que es 2 correos a los que yo debo de escribir y los daticos que debo de escribir en ese correo, que básicamente son el nombre de la persona, el correo institucional, el número de identidad y el nombre del título que yo quiero encontrar, ¿cierto? ¿Por qué se los muestro? Por lo que les mencionaba, hay docentes que en su planeación tienen libros que son fundamentales para el área, para el tema, y estos libros no se encuentran en Internet, supongamos que tampoco están en las bases de datos, ¿cierto? Por cuestión de derechos de autor, únicamente lo tenemos en biblioteca. Desde acá, ellos van a escanear ese capítulo del libro, por ejemplo, y nos pueden enviar esa información al correo. Entonces, ¿cómo solicito? Ya sabemos que dándole clic ahí aparece el correo al cual le voy a escribir. Estoy bajando la página y me encuentro acá con diferentes cuadritos que me muestran los diferentes servicios que tengo. Entre ellos, tengo este de consulta de materiales bibliográficos, que es donde voy a buscar el título o el tema que estoy necesitando, ¿cierto? O desde el campus, desde la opción de servicios, en la parte izquierda, hay una opción que se llama Vivi. Esa opción de Vivi también es el catálogo de recursos físicos de biblioteca. Y finalmente, mencionarles que hay un blog que surgió en tiempos de pandemia y que es la parte de lectura, literatura y esta parte cultural de biblioteca. Listo, chicos, eso era como todo lo que les quería mostrar. Por ejemplo, la base de datos de EBSCO es una de las más complejas y sin embargo logramos como abarcar como toda esta información básica. Desde las otras bases de datos va a ser más sencillo porque vamos a tener el cuadrito de búsqueda, las herramientas en la parte izquierda y cuando abramos el documento vamos a encontrar como pues datos, herramientas similares, ¿cierto? Y están ubicadas también como en lugares similares. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que reforcemos algún tema o alguna base de datos en particular? Hola, yo tengo una pregunta. O sea que la base que nos mostró de pronto es como la más compleja, las otras ya son como más fáciles. Sí, voy a abrir, por ejemplo, acá. Porque me pareció compleja, la verdad. Sí, pero ¿sabes algo? Por ejemplo, estas capacitaciones se vuelven un poco, no sé, un poco tediosas porque entonces estamos viendo que de una sola búsqueda de información yo estoy seleccionando clics en un montón de herramientas, ¿cierto? Al momento en que ustedes
hagan eso de forma práctica, van a mirar que les van a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, porque no vamos a estar utilizando todas las herramientas, sino solo las que necesitamos, pero ya vamos a saber dónde están ubicadas, porque un error que tenemos como a nivel general es que nosotros muchas veces no leemos las herramientas básicamente por solo centrarnos en el contenido, ¿cierto? Voy a Ay, mirar acá. imagínate que yo no sabía que había Google Académico. Ajá, exacto. Siempre vamos a Google normal y ahí buscamos, no sé si mis compañeros sabían, pero yo no. Ujú. Por ejemplo, en este momento, miren que acabo de abrir la base de datos de Procast. Miren que este directamente me muestra si quiero buscar en libro, en trabajo de grado, si quiero la búsqueda avanzada porque ya sé lo que voy a encontrar o quiero hacer una búsqueda simple, ¿cierto? Acá también aplica las comillas, también aplica cero resultados si yo me equivoco al escribir las palabras, ¿cierto? Entonces también puedo incluir las comillas, vamos a hacerlo acá. Por ejemplo, vamos a decir que queremos el tema de finanzas y queremos la característica de Colombia, ¿cierto? ¿Qué se ha publicado en Colombia o sobre Colombia de este tema? Vamos a buscar y vamos a ver que también la plataforma puede ser más amigable, ¿cierto? Pero mostré, por ejemplo, la de EBSCO, primero por ser más compleja y seguro, tener más información de finanzas, ¿cierto? Y de administración y de gerencia. Miren que tenemos acá los resultados, acá también varía muchísimo si buscamos en inglés o en español. Miren que también tenemos los diferentes filtros en la parte izquierda, filtros por años, por tipos de documento, por el asunto. Este tema importante que son los que nos dice cuáles son las palabras clave que más están mencionando en todos estos resultados. Por ejemplo, acá miren que ya no hay temas específicos de países y de situaciones, sino que ya me están hablando de teoría económica, de modelos económicos, crecimiento, desarrollo y demás. Tengo también filtros por autores, tengo filtros por países, ¿cierto? Miren que en esta base de datos como tal hay 670 documentos que me están hablando de finanzas, ¿cierto? Miren que todo va variando un poco. Lo que les mencionaba, que en estas bases de datos encontramos documentos de acceso abierto y otros que no. Miren que acá al lado derecho del título tengo texto completo con un candadito anaranjado. Significa que si yo busco este documento en internet, en Google General o en Google Académico o donde sea, yo puedo leerlo a texto completo sin ningún problema. Pero miren que hay otros que nos aparece texto completo y no nos aparece ese candadito. Significa que si yo lo busco en otras partes, me van a pedir pagar por esa información y suscribirme de pronto a esa base de datos, ¿cierto? Y acá ya la tendríamos completa. Vamos a abrir acá cualquiera de estas. Ah, bueno, otra herramienta que yo les decía, miren que tengo la opción de ver el resumen sin tener que abrir el documento todavía, ¿cierto? Ah, este título me llamó la atención, listo, voy a leer de qué trata. Voy a abrir entonces el texto, vamos a abrir este primerito. Y en este caso, bueno, este caso es solo como una referencia bibliográfica. Vamos a buscar otro que sí tenga texto completo. Vamos a mirar, vamos a elegir por acá que queremos revista científica, ¿cierto? Un filtro en la parte izquierda. Listo. Listo, vamos a abrir, por ejemplo, este primero. Y miren que la información que me aparece es similar a la otra base de datos. Tenemos un título, tenemos los autores, que si le damos clic al autor nos muestra las investigaciones de ese autor, nos muestra la revista, los datos de la revista, nos vamos a dar acá el texto completo, ¿cierto? Yo bajo la página y tengo todo el texto, o tengo la opción de verlo en PDF. Y de
de PDF también, entonces lo puedo descargar y va a ser entonces más fácil para nosotros para no tener que volver a realizar la misma búsqueda, ¿cierto? Miren que tengo acá la opción de descarga. Algo adicional, tengo elementos relacionados en la parte derecha. Me ayudan a ampliar o a especificar más la búsqueda a partir del título que yo abra. Y tengo herramientas que estaban ahorita en la parte derecha, en este caso también están en la parte derecha. Hay otras ocasiones que están sobre el título que me van a permitir casi las mismas cosas. Descargar en PDF, enviar por correo, imprimir, guardar, por ejemplo, acá para que quede guardada en la plataforma en esta carpeta, ¿cierto? Acá hay más opciones. Miren que me permite guardar en mi cuenta, me permite crear esa cuenta y guardar allí los documentos. Y puedo guardarlo también en Google Drive, en la nube del correo de Outlook. Y finalmente tengo la opción de cita o de referencia bibliográfica. En este caso, con diferentes normas también, pero en la norma APA, acá por ejemplo me muestra que la más actualizada es la 6ª edición. Hay otras bases de datos que ya tienen la 7ª edición. Y miren que también nos organiza los datos, la puntuación y también nos recuperan como la URL de que sacamos ese documento desde bases de datos del Tecnológico de Antioquia. Listo. Ese era como el segundo ejemplo así rápido que quería mostrarles, porque a medida que ya vayamos siendo más prácticos, va a ser un poco más automático como cada una de estas herramientas. Y miren que en cada base de datos encontramos información diferente, ¿cierto? De acuerdo a la especialidad, por ejemplo, ¿qué tenía EBSCO? EBSCO tiene que es una base de datos especializada en esas áreas. Entonces, por eso algunos, o sea, puedo encontrar menos resultados, pero los títulos pueden que sean más acordes a como al área que estoy buscando. O sea, a partir de los títulos yo miro si sigo mirando en la misma base de datos o voy cambiando. Listo, ¿tienen de pronto una pregunta o algo que no haya quedado claro de estos ejemplos? ¿Algún comentario que quieran realizar adicional? Listo. Yo les voy a dejar entonces 3 daticos importantes ya para que terminemos entonces la reunión de hoy. El primer link que les dejo acá en esta conversación, de esta reunión, es la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan esas preguntas, son 3 o 4 preguntitas muy puntuales, demora menos de 2 o 3 minutos y también sirve como constancia de su asistencia a esa capacitación. Segundo, voy a dejar el canal de YouTube donde se están publicando las diferentes capacitaciones, ¿cierto? Con los diferentes grupos. Entonces, esta capacitación va a ser publicada, creo que el día de mañana, en este canal. ¿Listo? Por si queremos volver a revisar el video, si algo no quedó claro, si queremos volver a reforzar algún aspecto. Y tercero, les voy a dejar mi correo para cualquier duda, cualquier dificultad o cualquier cosita relacionada con bases de datos, me pueden entonces escribir, respondo en un tiempo de 1 o 2 días hábiles. Listo. Muchas gracias a todos entonces por la asistencia, por la atención y por la participación. Y que tengan una bonita noche. Ay, no, Mariana, gracias a ti. Hola. bueno, muchísimas gracias pues por esta capacitación, me parece que pues, fue muy acorde a lo que necesitamos para esta materia. Y quería pues pedirte un favor, lo que pasa es que yo pues requiero como la asistencia. Tú de pronto me podrías mandar la listica de asistencia al correo electrónico, por favor. Sí, profe, ya mismo la descargo, que termina la reunión y ya uno no puede descargar esta lista. Yo se la envío entonces y también le envío entonces el link con el video ya subido en YouTube. Ah, perfecto, te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias pues por todo. Muchachos, un